Vamos a tomar esta parte de la escritura que leímos aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, en el capítulo 1 desde el verso 5, y vamos a continuar nuestro estudio que habíamos iniciado, que lo hemos titulado Vuestra fe se ha extendido. Esa fue la primera parte, la dimos en el viernes anterior. Hoy queremos poner atención a esta parte de la escritura. Y recuerden que estuvimos mirando en esa primera parte que este pueblo, esta iglesia, estos hermanos en Tesalónica, pues habían recibido la palabra de Dios, el evangelio, no solo en palabras. Y ya eso abundamos, gracias al Señor por su misericordia. Y luego nos dice que tampoco fue así nomás, sino en poder. Que el evangelio es poder de Dios. Y también que el evangelio les fue traído en el Espíritu Santo. O sea que la operación del Espíritu Santo de Dios estaba presente cuando estas personas, esta iglesia, estos hermanos en Tesalónica recibieron el mensaje de la palabra del Señor. Y qué bueno que el mensaje de la palabra de Dios siempre está confirmado por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos esa confirmación del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no queremos una palabra vacía, no queremos queremos como una poesía, como esto no es un mensaje de superación, es el evangelio del Señor Jesucristo. Debe salir con poder del Espíritu Santo. Y ellos lo recibieron así. También añade, porque esa es la primera parte que miramos, esa última parte no alcanzamos a decirla, pero añade ahí, dice en plena certidumbre, o sea, en una fe real. Plena certidumbre quiere decir una certeza total. En otras palabras, recibieron este evangelio con la palabra, porque hay que expresarlo, pero con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, y lo recibieron con una certidumbre, o sea, con una seguridad total, porque el evangelio del Señor está llamado a crear fe en los corazones. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si uno recibiera u oyese este evangelio, pero este evangelio no le crea esa fe en el corazón, la persona no puede tener esa bendición que necesita. Porque para poder agradar a Dios hay que tener fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, gracias al Señor que esta palabra también los hermanos en Tesalónica la recibieron en plena certidumbre, o sea, con una seguridad total, dicho en otras palabras, con la fe con que debemos recibirla todos nosotros. Hermanos, el evangelio no es solamente para oírlo, el evangelio es para creerlo también. Porque si uno viene solamente a oír, pero no cree esa palabra, y cuando decimos creerlo, no es solamente decir yo creo, sino creerlo de verdad. Si no lo hacemos, pues no va a llevar en nosotros el fruto que necesitamos. Esta iglesia había recibido esta bendición y ahora entramos en esta segunda parte, en el verso 6. Nos dice aquí, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Note eso que dice aquí. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, que esta iglesia, estos hermanos, realmente
la iglesia como tal se componía de verdaderos discípulos, o sea, de personas que aprendieron, que asimilaron y que practicaban la palabra recibida sin importar las circunstancias. Es que así es que tiene que ser recibida la palabra del Señor. No puede ser recibida solamente para conocer algo más, ¿no? Ese no es una escuela donde uno viene y para recibir una calificación y un diploma, ¿no? Si alguno lo ha recibido, pues amén, pero de eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de que cuando Dios me habla la palabra, yo la pueda recibir, asimilar, practicar, que es lo que realmente le da esencia a este vivir la vida en Cristo. Porque la palabra de Dios dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios habla de una renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo. O sea que, como dice la palabra de Dios, nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Para eso se necesita tener la actitud de esta iglesia, de uno recibir el evangelio, asimilarlo, aprenderlo, vivirlo, porque si no se hace infructuosa la palabra. La palabra de Dios nos habla en la parábola del sembrador. Dice el sembrador salió a sembrar y el sembrador regó la semilla, pero dice una semilla cayó en un lugar malo. Dice, gloria a Dios. Dice, era un lugar con puras piedras. Y el sol, al calentar, quemó eso. Dice, otra cayó entre espinos, pero los espinos ahogaron. Dice, otra cayó junto al camino, pero las aves del cielo vinieron y se la comieron. Dice, pero otra cayó en buena tierra. Y la que cayó en buena tierra dio fruto, y especifica a 30, no a 30%, dice a 30 por 1, a 60 y a 100 por 1, no por 100, sino por 1. ¿Qué es lo que quiere decir? Que por flojo que sea el que reciba esta palabra, porque no tiene pues el aliento, tiene que producir algo. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermano. No puede quedarse sin fruto. Por flojo que sea, sea el que menos. Dice, produjo al 30 por 1, que vendría a ser al 3000%. Que es una cifra que nosotros no manejamos en términos, nosotros no nos alcanza la cabeza para entender eso. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del tanto por ciento, pero el Señor habla en otros términos. Lo importante es que el más flojo de todas maneras producía, gloria al nombre del Señor. Y el que iba mejorando producía más. Y el que llegaba a una estatura, pues producía mucho más, gloria al nombre del Señor. Pero nadie puede decir en esta vida cristiana que es que yo no puedo producir absolutamente nada. Porque si cayó en buena tierra, si la palabra le llegó, tiene que producir algo. Tal vez no produce el máximo, pero tiene que producir. En su propia vida tiene que producir. Tiene que haber una esencia, tiene que haber una evidencia de que está produciendo algo, hermano. No puede quedar sin fruto. Y esta iglesia aquí lo dice, vosotros recibisteis la palabra y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, se volvieron discípulos. Es que, hermanos, si esta palabra no causa en uno el uno volverse discípulo para ser imitador del Señor, entonces se quedó en el aire para esa persona.
Entonces fue una semilla que cayó junto al camino, se la comieron las aves. O fue una semilla que cayó entre espinos, que los espinos la ahogaron. O fue una semilla que cayó en pedregales, cuando se calentó las piedras por el sol, pues quemaron la semilla. Pero si cayó en buena tierra, tiene que producir. ¿Estamos? Digo, el que cayó en buena tierra tiene que producir. Tiene que producir. Y no estamos hablando en producción solamente como algunos pensaríamos, porque hay una producción en donde yo ayudo a que otro conozca. Pero eso no se trata solo en ayudar a que otro conozca. Se trata en yo mismo haber recibido el impacto del Evangelio sobre mí, para que mi vida se convierta en un testimonio, en un mensaje. Como dice el Señor hablándole a las mujeres, cuando dice que pueden ganar a los maridos aún sin palabras. ¿Cuándo? Pues cuando se demuestra en su vida, su comportamiento, la transformación de Cristo. Es que quien no es impactado, si dicen por ahí que una acción vale más que 1000 palabras. O sea, ¿quién no es impactado cuando usted y yo mostramos con nuestra vida que el Señor ha hecho algo especial? Lo nota el jefe del trabajo, lo nota la esposa en la casa, el esposo en la casa, lo notan los hijos, lo nota el vecino. Se hace notable. Tal vez no quiere decir que sea del agrado de la gente que lo note, pero se nota. Sí, porque algunas personas cuando lo notan no se sientan muy agradadas, ¿no? Cuando notan que usted cambió, realmente el Señor llegó a su corazón y el Evangelio produjo una transformación. Puede ser que a todo el mundo no le guste, pero se nota, se nota. Amén, hermanos. O sea, hay algo que las personas no pueden pasar o dejar pasar desapercibido. Hay algo que sucedió. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el poder del Evangelio del Señor Jesucristo, hermano. Así es que verdaderamente actúa el Evangelio del Señor Jesucristo. Y nosotros somos responsables de dejar que este Evangelio haga eso en mí. Sabe que uno, en la medida que tiene comunión con el Señor y con su palabra en una base diaria, y en esa medida que uno tiene comunión con el Señor y con su palabra, uno es transformado. Es como si fuera algo automático. Es el mover del Espíritu Santo y el poder de la palabra del Señor. Usted no puede entrar como Moisés allá a ese monte y debajo de esa nube y estar allá en la presencia del Señor y volver a bajar y que la gente no se dé cuenta. La gente se dio cuenta. O sea, es imposible tener comunión con Dios. Es imposible tener esa cercanía con el Evangelio, con la palabra y con nuestro amado Señor, y que luego salgamos y que la gente no se dé cuenta que algo le pasó a este. Necesariamente, o sea, no puede dejar de ser así. Si es el Evangelio real y si la persona tiene ese contacto con el Evangelio y con el Señor, y usted escudriña en la palabra todos los días, es imposible que uno siga siendo el mismo. Tiene que cada día notarse que esto le está haciendo un efecto para bien. Le está ayudando. Porque eso no es sí, el Señor transforma a uno en su naturaleza de una vez, pero los frutos se van dando cada vez paulatinamente, los frutos van mejorando. A pesar de que el cambio en la naturaleza de nosotros es así, el Señor cuando llega nos da esa nueva naturaleza. No es que la otra desapareció, pero nos da esa nueva naturaleza que viene de parte de Dios. Pero los frutos necesariamente van mejorando día por día.
en la medida que nosotros vayamos teniendo contacto con el Señor y con su palabra. Amén, hermanos. Voy a ponerle un ejemplo. El Señor le puso un apellido a Juan y a Jacobo. Ellos eran hermanos, pero eran como nosotros, nacidos como en García Rovira. Eran pescadores y eran gente de un carácter. El Señor les puso un sobrenombre, un apellido. ¿Sabe cómo los apellidó? Boanerges. Y dice ahí la traducción que eso quiere decir hijos del trueno. Terribles. Cuando el Señor dice ustedes son hijos del trueno, usted se imaginará por qué el Señor se lo dice. Y no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el Señor. Como decimos nosotros aquí, gente volada de genio, que todo lo hacemos a los machetazos, que así soy yo. Pero cuando usted sigue escudriñando la palabra, encuentra al apóstol Juan ahora escribiendo, ya después de que el hombre ya han pasado los años, el Señor Jesucristo ya hizo el sacrificio, les enseñó a ellos 3 años y medio, luego hizo el sacrificio, lo llenó del Espíritu Santo y comienzan a vivir esa vida ya ellos en la comunión con el Señor, sabiendo que Él resucitó pero que ya no está ahí. Y luego más adelante el Señor le concede al apóstol Juan escribir la palabra que Dios le revelaba. ¿Y sabe cómo se conoce al apóstol Juan? Lo conocen como el apóstol del amor. Y la historia dice que cuando Juan ya era un anciano, que ya él era pastor, pero era muy anciano y ya no podía pararse ni a predicar. Dicen los historiadores que ya él casi no podía venir al culto. Dice que el día del Señor, o sea, el domingo, iban unos diáconos de la iglesia, lo recogían en la casa porque él ya estaba muy ancianito, ya no tenía ni los alientos siquiera para caminar, y lo traían hasta la iglesia. Y dicen los historiadores, yo no estaba ahí, ¿no? Los historiadores dicen que lo sentaban al frente, así como se sientan los pastores, sentaban al pastor allá, pero tampoco tenía aliento ya para predicar, o sea, ya lo traían porque querían verlo, porque ellos querían ver a su pastor, pero no lo querían porque él predicara, porque ya no podía predicar, o sea, ya era demasiado, las fuerzas ya no le daban para predicar, ni siquiera le daba las fuerzas para pararse, ya estaba muy anciano. Dicen los historiadores que en un momento del culto la gente quería honrar a su pastor y ahora con nosotros nuestro pastor. Y dice que 2 diáconos lo ayudaban, el uno de un brazo y el otro del otro, y lo ayudaban a ponerse en pie. Ahí lo que nosotros llamaríamos en la plataforma, en el púlpito, como quiera decirlo, o al frente. Y entonces dicen que él se quedaba mirándolo, ya era muy anciano, y ya con una voz muy de anciano les decía: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Y volvía y se sentaba. Era su único mensaje cuando ya él era anciano. El único mensaje que le quedaba era ese: hijitos míos. Porque no podía hablar más largo, o sea, ya no le daba la fuerza. Entonces su último mensaje para la iglesia le oyó, su último mensaje era: hijitos míos, amaos los unos a los otros. O sea, como una persona que el Señor mismo le tiene que poner el apellido de hijo del trueno, porque es tan volado de genio que todo hay que hacerlo así, ¿por qué a lo último lo conocen como el apóstol del amor y su último mensaje era a hijitos míos, así con esos términos, hijitos míos? Ese fue uno de los que le pidió al Señor que si le daba permiso de mandar fuego del cielo que consumiera estos impíos que no nos dejan pasar por aquí. Y luego dice: hijitos míos, y lo conocían y siempre hablaba hijitos, hijitos. ¿Por qué? Porque necesariamente el impacto del evangelio
y en el corazón de las personas, entre más se acerca usted a la palabra y más se acerca al Señor. ¿Cuántos quieren acercarse al Señor y a la palabra? Entre más se acerca a la palabra y más se acerca al Señor, más se va notando en usted una transformación para bien. Algo que otros tal vez no puedan explicar, algo que otros tal vez no puedan entender, pero así será, porque ese es el poder del Evangelio. Eso es lo que realmente sucede. Alguien llega a ser un discípulo del Señor. Aquí dice: ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Qué dicha, hermanos. Cuando yo miro la palabra y vuelvo y la veo, yo digo: el Señor es muy grande, muy bueno. Un día vamos a terminar nuestra jornada. ¿Cuántos saben que un día vamos a terminar nuestra jornada? Un día vamos a terminar, y yo espero que usted lo anhele tanto como debe ser, porque la palabra de Dios nos habla de ese anhelo. Cuando dice el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Sí, ven, Señor Jesús, el deseo de estar con el Señor. Yo aspiro a que usted lo anhele más que la casa donde vive, más que el trabajo que tiene, más que el vestido que viste, más que el alimento que come, más que el aire que respira. Usted debe amar estar en la presencia del Señor. Debe amar un día poder como abrazar al Señor, si es que podemos abrazarle, tirarse a los pies del Señor. Pero eso es nuestro gran anhelo: terminar esta jornada y estar con el Señor, que es nuestra recompensa. Amén, hermanos. Pero eso quiere decir, hermanos, que tenemos que permitir al Señor y al Evangelio y a la palabra que se conviertan en parte integral de mi vida, para que realmente yo sea un discípulo. Un discípulo porque quiero ser como el Señor. Tal vez es muy difícil decirlo, hermano, como el Señor. Pues poco a poco vamos mejorando. ¿Cuántos quieren mejorar? Levante la mano que quiere mejorar. Puede ser que usted no está en adulterio, puede ser que usted no está en fornicación, puede ser que usted no es borracho, pero va mejorando. Va mejorando. Va mejorando, no sé, hay algo que lo hace mejorar. Aún si ya ahora, todavía va a mejorar en su oración. Aún si ayuna, va a mejorar en la manera, en la motivación por la que ayuna. Si ama, va a mejorar en su amor. Tiene que mejorar, no puede quedarse igual. Tiene que mejorar, porque esta palabra es para eso. Levante la mano el que dice amén. Esta palabra es para eso. Esta palabra es para mejorar. Esta palabra no es para que pasen los años, 100 años y yo el mismo. No, Señor. No. Tiene que mejorar. Tiene que haber un proceso donde yo voy. Gloria al nombre del Señor. Yo digo que el Señor sí lo cambia a uno en la medida que uno quiere que Él lo cambie, en la medida que uno tiene comunión con Él, en la medida que uno se entra. Voy a volver a repetir, porque sé que lo he repetido, pero yo recuerdo este testimonio de este hombre de Dios que tenía un problema horrible. Y su problema era tan grande que este hombre de Dios se sintió que estaba eliminado. Y usted sabe que hay problemas que no se los puede, mejor dicho, no los puede resolver a usted nadie. Allí tenemos que volver a la palabra: si Jehová no edificare la casa,
En vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así que este hermano se dio cuenta y entró con el Señor y dijo: aquí mi única salida, mi único escape es el Señor. Y se entró en ayuno. Y le dijeron: ¿hasta cuándo? Dijo: no sé. Yo necesito que Dios me responda. Y este hermano que estaba en ese ayuno, y no voy a decir los días, pero después que tenía días, y cuando digo días, le estoy diciendo días, semanas que estaba en ayuno, no había comido, solamente oraba y ya estaba así, como diría uno aquí en Santander, estaba como una garra, que uno dice: se va a morir. Porque hay momentos en que uno vive o muere. Y cuando el hermano estaba así, dice, un día de esos, cuando estaba en eso, dice, y él oraba y decía: Señor, no me deje terminar este ayuno. Yo no puedo sin ti, sin tu ayuda. No, mejor lléveme para el cielo si no soy capaz de... Pero dice que cuando él estaba orando así un día de esos, después de tener semanas que ya estaba ahí, dice, le cayó encima la unción del Espíritu Santo. Y usted sabe lo que es el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es Dios también juntamente con el Padre. Es Dios juntamente con el Señor Jesucristo. Pero es quien opera en este momento a través de los creyentes. El Señor Jesucristo dijo: yo me voy, no los dejaré solos, les daré el Espíritu Santo y ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Señor, cuando dice eso, la palabra que se usa en el original griego cuando dice recibirán poder, dice recibirán dinamita. Esa palabra, para expresar el poder que el Espíritu Santo le daría, dice ahí dinamita. Dice en griego: ustedes recibirán dinamita cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el hermano recibió esa dinamita, y dice, él estaba allá, imagínese, después de semana, usted no se puede ni parar. Usted donde esté, ahí le toca orar. Si quiere seguir orando, le toca orar. Si está arrodillado ahí, teniéndose con lo que esté, o si no pudo arrodillarse más, está tirado en el piso, le toca que ore ahí. Pero dice, cayó sobre mí el Espíritu Santo, dice el hermano. Uy, cayó, pero eso que dice la palabra, que de su interior correrán ríos de agua viva. Y salía dentro de mí, y yo comencé a sentir como si estuviera alzando pesas, y me levanté y comencé, y no podía más, y comencé a danzar ahí en el cuarto donde estaba ahí, y no aguantaba, y abrí la puerta y salí corriendo y llegué hasta el patio de la casa y decía gloria a Dios, y hablaba en lengua, y dice, yo no hallaba qué hacer. Y dice, había un árbol en el patio de su casa. Y dice, yo sentía tanta energía y tanta fuerza y no había qué hacer, y sentía que me iba a reventar, que le eché mano a la rama del árbol y comencé a hacer flexiones y a gloria a Dios, aleluya. Y dice que cuando estaba en esa inspiración tan terrible, sentía tanta fuerza, dice, oí una voz que me preguntó, ¿y tu problema? El Señor le preguntó, ¿y tu problema? Y él le dijo, ¿cuál problema, Señor? Yo no tengo problemas. Pero había entrado en un ayuno porque tenía un problema muy grande. Y de repente ya no tenía problemas. Y quería era correr y quería danzar y quería, bueno, él tuvo su propia experiencia. Digo, eso es exactamente lo que va a pasar con usted y conmigo cuando nosotros dependemos del Señor y nos acercamos al Señor. Los problemas se van a desbaratar en el nombre de Jesús.
Se lo digo de nuevo, los problemas se van a desbaratar. Los problemas que nosotros tenemos son problemas para nosotros, pero no son problemas para el Señor. ¿Cuántos me entienden eso? El problema que nosotros tenemos es problema para nosotros, no es para el Señor, no es problema. Porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso, porque Él es Señor, porque Él es eterno, porque Él nos creó, porque nos ha dado la vida y porque cuando muramos Él nos va a resucitar, y si estamos vivos nos va a transformar y nos va a sacar de este mundo, nos va a llevar a su presencia. Él es Dios, Él no tiene problemas, hermano. Él no sufre de nervios, Él no sufre de estrés, Él no tiene preocupación. No, Él sabe lo que tiene que hacer. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice, Elías recibió una palabra y dio esa palabra y dijo, no vuelve a llover ni a caer rocío aquí en esta tierra hasta que yo diga. Y dice la palabra, se cerró el cielo, ni rocío caía. A los 6 meses se había secado ya el arroyo cerquita donde él vivía, que estaba escondido, y el Señor le dijo, vaya y yo le he dado orden a una mujer viuda que lo alimente. Y se fue por allá para Sarepta de Sidón, donde Dios le dijo, y cuando llegó encontró una señora a la puerta fuera de la ciudad que estaba recogiendo leña, y le dijo, oiga señora, tráigame un vaso de agua que tengo sed. Y la señora dijo, sí, ya un momento, y se fue a ir, y le dijo, pues un momento, todavía no se vaya, hágame también una pequeña torta cocida. Y le dijo cómo le gustaba. Hágame una pequeña torta cocida debajo del rescoldo. Quería decir, era la manera como ellos usaban en el horno. Todas las personas no asan igual, y parece que usaban un horno con leña, y dicen algunos que era que ponían debajo de la ceniza, ya tenían un lugarcito y la ceniza rodeaba, y así las cosas estaban alrededor. Hágame una pequeña torta así. Y la mujer le dijo, ay, que le traiga una torta a usted. Entonces ya la mujer le dijo la verdad. Dijo, mire señor, ella no sabía quién era. Era un profeta, pero ella no sabía, ella no lo conocía. Dijo, mire señor, en este momento estaba recogiendo estos 2 leños para irme a mi casa y hacer la última tortica, la última arepita, para cocinarla y darle a mi hijo, y de pronto yo comerme una migajita de ahí y dejarnos morir, porque ya no me queda sino el último puñado de harina y la última gotica de aceite en una botellita. Dijo, lo lamento. Y él le dijo, pues ve, sí, ve y haz así como has dicho, pero de todas maneras hazme a mí primero una torta, así como yo te he pedido. La señora se sorprendió, pero de repente este hombre comienza a hablar bajo la autoridad y el poder de Dios, porque hay una cosa que todos los seres humanos somos seres humanos. El hombre de Dios, la persona de Dios, tiene un momento que puede hablar como una persona común y corriente, pero hay un momento cuando comienza a hablar palabra de Dios, que usted sabe, dice, esto es palabra de Dios. Y de repente este hombre le habla así que la gente se da cuenta, y esta mujer supo que era palabra de Dios, porque le dijo, mujer, así ha dicho Jehová, la harina de la tinaja no escaseará, ni el poquito de aceite de esa botellita se acabará hasta el día que Jehová Dios haga llover sobre esta tierra. Oh, santo, santo, vive Jehová. Aleluya. Oiga, hermano, qué bueno es la palabra de Dios.
Ese es el Dios al que usted le sirve. Un Dios que no tiene problemas. Todo el mundo se iba a morir de hambre, pero Dios le dice a Elías: usted va a vivir en la casa de esa viuda, va a comer todos los días, no importa que no queda sino ese poquitico de aceite, ese poquitico de harina, y va a comer esa mujer, y va a comer el hijo, y va a comer la familia de esa mujer. Dígale eso a la mujer. Oiga, y por 3 años, dice la Biblia, por 3 años comieron esa mujer, su hijo, la familia de esa mujer y el profeta comieron de ese poquitico de aceite y de harina por 3 años. Digo, por 3 años comieron. Ese es el Dios al que usted le sirve. Un Dios que no tiene problemas. El problema es suyo. El problema ese que lo va a matar es suyo, pero no es de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dios no tiene problemas. Él puede multiplicar el aceite, Él puede multiplicar la harina por 3 o por 10 o por 40 años. Dios no tiene problema con el, así como usted y yo. ¿Y ahora qué hacemos? No, el Señor nos pregunta: ¿y ahora qué hacemos? Él ya sabe lo que Él tiene que hacer. Y como dijo el centurión: di la palabra y mi criado sanará. Con solo la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Se lo digo de nuevo, con solo la palabra de Dios, esa palabra que es eterna, esa palabra creadora, esa palabra que sale de la boca del Altísimo, se rompen las cadenas. Santo Jehová. Se desbaratan los poderes del diablo. Se destruyen los poderes de las tinieblas. Mire, el diablo no es... Hay que algunos dicen: no, pero es que el diablo sí, el diablo es diablo. El diablo no es contendor para el Señor. Cuando los demonios veían al Señor Jesucristo, gritaban y decían: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué has venido a atormentarnos? Y eso todavía no les había dicho nada. Y le rogaban, dice: no nos mande allá al abismo. O sea, hermanos, tenemos un Dios vivo, un Dios grande, un Dios real. El que tiene ese Dios vivo, ese Dios grande, ese Dios real, diga amén en esta noche. No se guarde la alabanza, hermano. De la alabanza al Señor, gloria al nombre de Dios, que eso es importante como pueblo de Dios. Si usted cree que ese Dios del que estamos hablando es su Dios, es vivo, es real, no se guarde la alabanza. Dele al Señor la gloria, dele al Señor la honra, dele al Señor la adoración y diga amén. Esa palabra es para mí, pero esa palabra es para usted también. Dios es poderoso para cumplir su propósito, lo que Él quiere, aunque no quede aparentemente nada. Ya no quedaba sino ese poquitico de harina y ese poquitico de aceite, y tanta gente que tenía que vivir de ahí, y vivieron de ahí. Y no me estoy refiriendo a lo material, porque lo de menos es lo material, hermano. Ya hemos visto, nosotros mismos lo hemos visto con nuestros ojos. Levante la mano todo el que Dios lo ha sostenido. ¿A cuánto Dios lo ha sostenido? Gloria al nombre de Jesús. Si usted no ha visto, no sé, permítame desviarme un poquito del mensaje, porque ahí tengo escrito el bosquejo y esto no está en el bosquejo, pero permítame desviarme un poquito del bosquejo para decirle: si usted tiene problemas en su casa con los alimentos y todavía nunca ha visto un milagro de multiplicación, váyase de aquí inspirado. ¿Qué le queda? ¿Un poquito de aceite? ¿Un poquito de harina o un poquito de arroz? Lo animo. Váyase de aquí inspirado esta noche para su casa y diga: Dios mío,
tú eres mi Dios. Y póngale las manos a ese poquito. Lo animo. ¿Ustedes creen que es posible? ¿Ustedes creen que es posible? Levante la mano que cree que Dios real, Él es maravilloso. Es probable que en esta noche ese pequeño desviarse un poquito del bosquejo sea porque Dios está retando a cualquiera que ve que su mundo se le acabó. Pues se le habrá acabado a usted, al Señor no. Dios es fiel, hermanos. Le digo que Dios es fiel, Dios es real. Y no hay cosa más grande que servirle a un Dios fiel, a un Dios real, a un Dios maravilloso. Yo tengo total claridad en esto. Permítame volver al bosquejo y ya miremos, aunque sea un puntito que quiero que lo miramos aquí. En el verso 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de manera que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta gente, esta iglesia, ejercía el predicar la palabra del Señor con un impacto local, pero también con un impacto que trascendía las fronteras de su tierra, y alcanzaban tan lejos que el apóstol aquí está diciendo: nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, eran una ayuda terrible. En eso se convierte aquel que experimenta a Dios en su vida. Hermanos, creo que tenemos que dejar de ser religiosos y entrar en una vida de mayor comunión con Dios. Y ser conscientes que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios real, un Dios que es eterno, que es el mismo Dios. Recuerde que, por ejemplo, el Padre Nuestro, en la oración que el Señor nos enseñó a orar, dice: Padre Nuestro. Esa sola frase o ese invocar nos daría para quedarnos aquí toda la noche, hablar de eso. Padre Nuestro. Porque hay algunos que tienen Dios, pero no tienen Padre. Y hay algunos que han entendido que tienen Padre, pero pues imaginan que su Padre es diferente. Y no es cierto. El Señor nos enseñó a orar Padre Nuestro. ¿Por qué habla nuestro? Porque aunque es importante la individualidad en la relación con Dios, sin embargo, en asuntos de la fe, del creer y del vivir para Dios, yo tengo que entender que mi Padre es el mismo Padre de Abraham, que mi Padre es el mismo Padre de Isaac, que mi Padre es el mismo Padre de Jacob, que mi Padre es el mismo Padre de Moisés, que mi Padre es el mismo Padre de David, que mi Padre es el mismo Padre de Gedeón, que mi Padre es el mismo Padre de Josué, que mi Padre es el mismo Padre del apóstol Pablo, que mi Padre es el mismo Padre del apóstol Juan, que mi Padre es el mismo Padre de Elías, que mi Padre es el mismo Padre de Eliseo. O sea, cuando yo hablo de nuestro Padre, no estoy hablando de un Dios menor. El otro tenía un Dios grande, entonces Elías era Elías porque tenía un Dios grande, pero yo no puedo ser así porque yo tengo un Dios pequeño. No, dice Padre Nuestro. Nos está involucrando a todos. Tenemos el mismo Padre, hermano. ¿Cuántos tienen el mismo Padre?
Usted no tiene un padre diferente. Gloria al nombre de Jesús. Y es que la iglesia, cuando experimenta esto, llega a tener un impacto al predicar la palabra. Cuando la gente experimenta y vive este tipo de vida, la vida que Dios nos llamó a vivir, porque esa es la vida que Dios nos llamó a vivir, hermanos, la iglesia necesariamente va a impactar a nivel local y va a trascender más allá. Porque es que la gente no quiere oír solamente una predicación. La gente no quiere oír la explicación de una religión. Religión es lo que hay. La gente quiere saber que tiene un Dios real, que es eterno, que es para ellos un Dios que es poderoso para salvarlo a través de su Hijo Jesucristo, poderoso para llenarlo con el Espíritu Santo como a cualquier otro, poderoso para hacer un milagro cuando lo necesite, poderoso para libertarlo de las circunstancias que a veces aparecen, como dice la palabra en el libro de Efesios. Hay días malos, mi hermano. Ay, yo siempre me acuerdo de esa palabra cuando las cosas están griegas y dice vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Todos los días no son iguales. Y cuando habla del día malo, no está hablando de un día de 24 horas. Hay un día malo que le podría durar 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Ya Job se encontró con un día malo y le duró varios mesecitos. Pero dice aquí que podáis resistir en el día malo. Y habrán días que no son los mejores, habrán días malos, pero nuestro Dios es bueno. Y cuando uno sabe que tiene ese Dios así de bueno y uno predica, va a trascender, va a llegar más allá, porque la gente necesita saber que tienen ese Dios que es capaz de librarlo en el día malo, que es capaz de sacarlo adelante en el día malo, que es capaz de librarlo de las circunstancias que nadie más lo puede librar, que ese Dios que es capaz de sacar a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego ardiendo sin que ni siquiera le huela la cabeza humo. Gloria al nombre del Señor. La gente, eso es lo que la gente quiere, un Dios de verdad, porque siempre vivieron con un Dios de mentiras. Entonces, cuando la iglesia lo experimenta y luego lo predica, eso trasciende, mi hermano, eso tiene un impacto. Eso tiene un impacto. Por eso usted y yo en este momento que estamos viviendo debemos predicarle a la gente de Cristo. Porque usted y yo sabemos que tenemos un Dios grande y lo hemos experimentado en nuestra vida. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo creo que sí lo ha experimentado. Usted ha experimentado en la vida a un Dios grande, realmente poderoso. Así que esta iglesia pudo trascender, pudo llegar, pudo impactar, porque tenían esa experiencia y luego compartían no una palabra, sino como ellos mismos habían recibido, que dice que no habían recibido solo en palabras, sino en poder de Dios, en plena certidumbre de fe, en poder, en el Espíritu Santo. Pues eso era lo mismo que ellos transmitían. Gloria al nombre del Señor. Y lógico que a ese paso, dice el apóstol, pues nosotros no tenemos necesidad de hablar. La gente sabe que el evangelio que ustedes han recibido es un evangelio de poder. La gente sabe que el evangelio que ustedes han recibido es el verdadero evangelio. Así que en esta noche, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener esa seguridad. La gente va a ser impactada, pero el primero que tiene que experimentar eso es uno. Y yo quiero orar con ustedes